Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al señor ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo. Con él queremos hablar sobre los últimos temas en su gestión, las visitas a Washington, reformas a leyes, cómo estamos trabajando para cerrar un año tan difícil, Mauricio, con todas las problemáticas que hemos tenido. Usted como ministro de Finanzas, ¿cómo estamos dando pasos para cerrar un año, planificar el siguiente y además pensar ya en un cambio de gobierno? Bueno, es una etapa no simple. Nosotros tenemos que adoptar decisiones que tienen que ver con la consolidación del programa económico. Hay una, diría yo, lucha permanente de todos los días por perseverar en la línea, porque las amenazas para salirse del programa son asimismo constantes. Pedidos de recursos que alterarían las metas, apertura de endeudamiento que no corresponde, mil cosas pasan. Desde ese punto de vista, el que se consolide la línea que se traza, el que se adopten las decisiones para poder, por ejemplo, arribar al financiamiento de este año y empecemos a trabajar con financiamiento para el próximo año, va en la línea del programa y del acuerdo firmado. El acuerdo firmado con el FMI, pero ¿qué pasa también con otros acuerdos, con otros multilaterales que también están apoyando en esta difícil situación al país? Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo que involucra también la cobertura de financiamiento de otros actores. El Banco Mundial, por ejemplo, está dentro del programa. El financiamiento para lo que queda del año es de 500 millones que está entrando entre hoy y mañana los recursos en estos días. Ahí estaban previstas dos acciones previas para que el desembolso se pueda producir, que ya están cumplidas. Me refiero a un decreto de compensación que se dio a finales del mes pasado y a otro decreto que se emitió el 4 de noviembre y que tiene que ver con un ajuste a la fórmula para la fijación de los precios de los derivados. Eso ya está cumplido, por lo tanto esos 500 millones ya estarían ingresando. Tenemos del BID 150 millones, ahí está atado al reglamento de las alianzas público-privadas que también está completo, y de la plata del fondo, los indicadores macroeconómicos, llamemos así, fiscales, de toda naturaleza, que también fueron cumplidos con holgura en el sentido de que ese espacio nos generó menos necesidad de financiamiento, menos necesidad de nueva deuda hacia adelante. No es que no necesitamos, sí necesitamos, pero no en la cifra que estaba originalmente. Entonces, hecho eso, más la ley de anticorrupción que está ya en el primer debate y pasaría al segundo debate, hasta el 15 de diciembre próximo, garantizaría el financiamiento para el cierre de la ley. Es decir, dependemos también del legislativo que salga la ley y también Así hay es. otros procesos legales. Pero del área del legislativo. legislativo. Una vez que entre al área del ejecutivo ya no hay problema, porque Ya. ahí el presidente sabrá si lo veta, si no lo veta y en qué forma lo hace eso. Pero ya salió de la órbita del legislativo, que es lo importante. Y me faltó decir el reemplazo a la deuda que estábamos tramitando y que seguimos tramitando, pero ya no va a alcanzar para este año con los chinos, con los dos bancos chinos. Eso estaría trabajándose para el siguiente año y estamos en ese sentido estudiando algunas alternativas que nos permita suplir ese financiamiento con otros que todavía no puedo decirlo, pero que estamos tratando de culminar el proceso. Usted habla de la revisión de la fórmula de los derivados. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Es una preocupación que existe en la ciudadanía? No, es un tema muy técnico, digamos así. Lo que estamos tratando de hacer es lo que siempre debió tener el Ecuador,
que es que si el precio del petróleo no depende del país, sino del mercado internacional, asimismo el precio de los derivados, la fijación de los precios en el mercado nacional respondan a esa realidad y no estén ni sujetos al vaivén político de los gobiernos de turno, ni desconozcan lo que puede pasar afuera cuando sube o baja cualquiera de los precios. Entonces, lo que hace la fórmula es vincular la coyuntura internacional en los precios de los derivados y del crudo con lo que debería pasar en el mercado nacional en los precios de los derivados. Eso es lo que hace en resumen la fórmula. Y los precios se mueven en una banda de fluctuación de un 5%, hoy pueden subir, mañana pueden bajar, dependiendo de lo que pase en el mercado internacional. Muchas gracias por esa aclaración. Hay otros temas pendientes con el legislativo, tiene que ver con el Código Orgánico Monetario y Financiero, con aquello que tiene que ver la reforma tributaria, el código o la reforma laboral, que es algo que todos necesitamos, igual la reforma a la seguridad social. ¿Cómo está avanzando este proceso ejecutivo, legislativo, pero en donde la parte de finanzas y economía son fundamentales? A ver, dentro del periodo que estamos, me refiero del actual gobierno, está la ley anticorrupción que ya comenté y está los cambios del Código Monetario y Financiero. Hasta el 15 de diciembre tenemos que ingresar esa norma con los cambios que corresponda, que realmente lo que hace es darle un manejo mucho más independiente al Banco Central y con ciertas atribuciones, competencias y temas que tienen que incorporarse. Eso está dentro del actual gobierno como parte del programa, pero queremos nosotros meter dos temas más en este gobierno para aprobación durante estos meses. La ley de mercado de valores, que ahora con lo que ha pasado reviste sin duda importancia, me refiero con los fondos de la seguridad social, y dos, una ley que busca coordinar la administración de las empresas públicas, porque las empresas públicas a veces se mueven como que fueran otro territorio y hay que buscar de alguna manera normar esa operación con directorios técnicos que ayuden a que éstas se muevan de mejor forma y operen de mejor forma. Pero las otras reformas no se van a discutir en la Asamblea en este gobierno. Lo que estamos haciendo nosotros es preparando documentos que van a ser socializados a partir de enero en el ámbito laboral, en el ámbito pensional y en el tema tributario, para que con la socialización, el trabajo técnico, con técnicos de ACFI que estamos trabajando, con técnicos de los multilaterales, que por cierto no nos cuesta nada, poder entregarle al siguiente gobierno, el que sea, para que éste los pueda implementar. ¿Por qué resalta que los técnicos de los multilaterales no nos cuestan? Porque normalmente la lectura de muchos es que si hay técnicos que están ayudando es porque están cobrando un honorario. Y esta es una entrega gratuita que están haciendo. Se cobra un honorario al multilateral. No le cobran Estado, a nadie. A nadie. El multilateral entrega asesoría técnica, que es un financiamiento no reembolsable, digamos así. Es decir, este señor va a colaborar en la ley tributaria, este otro que son técnicos en eso, y el multilateral paga el honorario de ellos y nosotros como Ecuador no nos cuesta $1. Me parece importante resaltar esto porque parecería ser que les damos trabajo se habla de asesores, de técnicos y todos. Y los nacionales tampoco, están trabajando por su propia vocación patriótica. Bueno, vemos el trabajo de Vicente Albornoz, la incorporación de Alberto todos Dají, los que están todos ellos, ninguno cobra. Colabora él, colabora Augusto Latorre, colabora Alberto Dají, colabora mucho técnico de buen nivel para poder avanzar en esto, y eso es importante porque son gente capacitada que obviamente nos va a ayudar a tener un documento lo más completo posible. Son pasos muy importantes. ¿Cómo garantizar que los acuerdos y se sigan cumpliendo en el gobierno que venga? No importa cuál venga, bueno, pero que no se podemos mantenga. garantizar eso. Pero ¿cómo lograr proteger la economía ecuatoriana? El gobierno que venga, cualquiera que este sea, cualquiera, se va a sentar el 24 de mayo y el 31 de mayo tiene que pagar sueldos, tiene que hacer transferencias a los gobiernos seccionales, tiene que pagar las obligaciones para que no le corten el financiamiento para el bono de desarrollo humano. Pues todo eso tiene que hacer. Se siente el 24 y el 31 tiene que puede haber enfrentar dicho todos en los campaña pagos. lo que quiera decir, pero ya en el día a día va a tener que atender estos compromisos del Estado. Pero aparte de eso,
tiene que garantizar de que las pensiones a los jubilados de la Seguridad Social tienen que mantenerse en el tiempo. Y si no hay una reforma integral a la Seguridad Social, eso no va a ser posible. Nosotros hemos garantizado que durante estos meses estamos cubriendo lo que hay que cubrir, pero esa es una pieza muy chiquita de una reforma integral, que es en lo que estamos trabajando. Entonces al siguiente gobierno, cualquiera que sea, le va a convenir una reforma en ese ámbito. Igual en el tema laboral. ¿Cuál es el principal problema de este país? Falta de trabajo. Claro, y con la estructura laboral vigente es imposible avanzar. Se necesita un esquema mucho más moderno y estamos trabajando en esa dirección. Se han dado algunos pasos importantes. Estos tipos de contratos distintos, por ejemplo, que el ministro de Trabajo promovió, es un paso, yo diría, en la dirección correcta. La ley de apoyo humanitario que permitió que haya un acuerdo entre las partes para empleadores, empleados, prestamistas, prestatarios, etcétera, ayudó para solventar y que el impacto en empleo sea el menor posible, pero necesitamos algo permanente. Y eso es lo que vamos algo permanente, a hacer. Algo a largo plazo y algo que permita tranquilidad en todos los sectores, tanto del mundo privado, público, correcto, trabajadores y todo lo demás. Ahora, ¿cómo lograr que el país empiece a ser más disciplinado en el área fiscal? Usted cuando no era ministro decía, se necesita disciplina, se necesita recorte, se necesita una serie de elementos. ¿Cómo lograr que empecemos en una ruta que nos permita mejorar la calidad del trabajo del mundo público, pero también garantiza al mundo privado una serie de procesos? A ver, voy a dar un ejemplo que capaz ilustra lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. En primer lugar, el sobrecumplimiento de las metas de prudencia fiscal es una demostración que estamos controlando el gasto. ¿En qué hemos sobrecumplido? ¿En qué hemos gastado menos o hemos dejado de gastar? En una serie de temas que hemos creído que son no prioritarios y no urgentes. Sueldos y salarios en las contrataciones, bienes y servicios en los contratos con proveedores que les venden cosas al Estado, etcétera. Eso estamos haciendo. Pero a donde quiero llegar es el presupuesto del próximo año, el 2021. ¿No se mantiene igual al del 2020 al ser año electoral? La norma dice que el presupuesto del año anterior en un año electoral se prorroga en el año electoral, pero no es el presupuesto que se aprobó, pues. Es el presupuesto codificado que se llama, o pongámoslo así, el realizado. Recordemos algo, el presupuesto de este año consideraba ingresos tributarios, por decirles, cercano a los 15,000 millones de dólares. Pero los ingresos que va a recibir el Estado por tributos de este año van a ser probablemente de unos 12,500 millones. ¿Y por qué no de los 15? Por la recesión. Las empresas simple y llanamente hemos gastado menos además y por lo tanto pagamos menos impuestos. Entonces hemos tenido menos ingresos como Estado, como presupuesto. Petróleo. Bajó el precio, estaba en 51 en la proforma, el precio promedio del año será 38, 39, 37. Y la producción también cayó. También porque hubo la rotura del oleoducto. Entonces, pero hubo la rotura cuando el precio del petróleo estaba en 0 o menos de 0. Pero igual hay una paralización. Entonces, a lo que voy es, eso significa que yo no puedo aplicar los ingresos tributarios de petroleros para el próximo año como los que estaba originalmente este año, por lo que estoy explicando. Entonces, tengo que situarme en un valor mucho más realista, digamos así. No porque no piense que el 2021 va a ser mejor que el 2020, yo estoy seguro que va a ser mejor, pero tampoco va a ser igual al 2019, pues. No es que en un año vamos a recuperar. Y además el tema pandemia continúa, no es algo que se borra, no se ha terminado y no sabemos hasta cuándo. Entonces. Así es. Entonces, ¿eso qué me va a permitir a mí? Ajustar los gastos a un ingreso menor. Y yo tengo en mente de que podamos hacer una reducción de al menos un 10%, que no es, como se dice vulgarmente, pelo de cochino, son más de 3,000 millones de dólares. ¿Qué estoy haciendo con eso? Dando una señal de reducción del tamaño del Estado, que es el origen de los déficits fiscales permanentes y de la dependencia del endeudamiento público. Entonces, si yo logro dar esta señal, estoy empezando a caminar por el tránsito, por la ruta que se tiene que trazar para ir resolviendo el problema fiscal. Obviamente este es un paso inicial, pero esto tiene que ser perseverante hacia adelante con los gobiernos que vengan.
Ojalá nos toque algún gobierno sensato y responsable que camine en esa línea. Eso queremos preguntarle. ¿Qué riesgos, cuán fácil o difícil es desdolarizarnos como país? Porque es lo que está en el run que hay declaraciones que preocupan muchísimo. Es una barbaridad, Claudia. O sea, me parece irresponsable, por ejemplo, anunciar que va a regar un salario universal a la gente por medios electrónicos. ¿Con qué reservas internacionales? ¿Contra qué van a girar? ¿Que quieren meter un tipo de cambio en el mercado que será el inicio de la terminación de la dolarización en el Ecuador? ¿Eso es lo que quieren hacer? Y no son lo suficientemente francos para decir que hacia allá quieren caminar. Pero en el no gobierno, hay cómo salirse, por varias razones. Porque el gobierno anterior intentó el tema de la billetera electrónica que no funcionó. Porque también todos teníamos un poco de recelo. Le dieron la potestad al Banco Central de emisión. Ya no hay Banco Central emisor. Ya no tenemos moneda. La pregunta es ¿para qué sirve el Banco Central también? Porque usted habla de que se está trabajando con el Banco Central acotado en funciones para controlar la liquidez que entra por las operaciones de comercio y financieras, garantizar la liquidez suficiente para que los medios de pago permitan la actividad económica. El tercero confiable que opina sobre endeudamiento público, sobre el presupuesto del Estado, en ese marco nuevo de la ley que expliqué. Esto sí me parece importante y el Banco Central en ese sentido tiene su rol, a pesar de que no esté imprimiendo moneda. Pero para responder la pregunta, ¿usted cómo le quita a la gente algo que el 99% de los ecuatorianos apoya, que es el dólar? ¿Cómo le obliga a hacer eso? O sea, eso sería irse en contra de lo que la mayoría de los ecuatorianos, pobres y ricos, porque no es que unos quieren y otros no quieren, todos quieren el dólar. Es imposible. Y nos ha dado en medio de toda la problemática cierta estabilidad. El espejo que tenemos al frente es Venezuela. Usted puede imaginarse lo que habría sido con una maquinita de impresión de billetes en el descontrol del gasto público del gobierno anterior. Habría sido una locura. Estaríamos exactamente como Venezuela en este momento. Entonces, ir contra eso me parece una barbaridad. Y por último, ¿contra qué emite una nueva moneda? Pues, si una moneda tiene que tener un respaldo, ¿contra qué? ¿Que tenemos piedras preciosas, dólares, yenes, euros? ¿Contra qué emito? No hay cómo emitir porque si no se convierte en un documento sin respaldo que nadie va a aceptar. Entonces, no es tan fácil. Lo que sí me molesta es que se lancen estas ideas sin la menor idea de cómo funcionan las cosas y que probablemente sí esté detrás de ello alguna mala intención con respecto a la dolarización. Porque como usted bien señala, ministro, la dolarización ha sido respaldada por el 99% de los ecuatorianos y no queremos cambiar de moneda. No queremos ver a una maquinita que imprima así. O sea, la única forma de hacer eso sería incautando. Es decir, a la fuerza tomándose los recursos. Esto sería una barbaridad. Entonces, yo creo que ojalá el país se dé cuenta de que estas aventuras y estos mensajes de fuegos artificiales, como dicen que funciona la economía, sepan que no es así. Aquí o hay dólares o no hay dólares. Si yo quiero hacer algo, necesito respaldo. Entonces, que no vengan con estas figuras en el aire, que monedas electrónicas, que a todo el mundo un salario sin respaldo en reservas. Eso no existe en economía. Y generaría gravísimos problemas para toda la ciudadanía, más aún cuando decimos que el problema más grave del país es el trabajo, es no tener empleo. Por supuesto, esto atenta contra los más elementales principios de un manejo ordenado de las finanzas públicas. Ministro Pozo, en estos días también ha estado discutiendo sobre el salario básico unificado para el 2021. ¿Qué noticias nos tiene? Acaban de salir ya del Consejo. ¿Qué va a pasar con el salario básico unificado de la población, que es menos del 40% que tiene trabajo? Primero señalar que 7 de cada 10 ecuatorianos o está desempleado o está en la informalidad. Esto significa que solo 3 de cada 10 tienen un trabajo formal. Esos 3 son los privilegiados. Los 7 restantes no tienen. ¿Cuál es nuestra preocupación como ecuatorianos y como gobierno? Los que no tienen trabajo. Sobre ellos tenemos que tener cualquier tipo de decisión que ayude a resolver el problema. Dicho esto, en una economía que tiene una inflación negativa, es decir, hay deflación. ¿Y por qué? Porque no hay demanda, por la recesión. Han caído los precios.
Y la estimación es que los precios van a tener también una tasa negativa el año 2021. 2, la productividad del trabajo negativa. 3, un salario por encima de los países vecinos. El caso de Chile es el mejor ejemplo. Un país con la misma población que el Ecuador, pero tiene un PIB de 300.000 millones. 3 veces el Ecuador. Y el salario es más pequeño que en el Ecuador. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables y pensar en la gente que no tiene empleo. Por lo tanto, lo que se ha tomado la decisión es no bajar el salario, que técnicamente darían los números para ello. La fórmula daría para eso. Legalmente tampoco es eso lo que se busca, mantener el salario. Pero si la fórmula y como tiene, los precios han caído, hay una recuperación. Sin subir el salario hay una recuperación del poder adquisitivo. Primer tema. Y segundo tema, hemos metido unas compensaciones, unas 2 formas de compensación para las personas que han perdido el empleo y para aquellos que trabajan el mínimo, que ganan el mínimo en el sector privado y en el sector público. Entonces, la decisión por esa razón sustenta el que no se haga ningún tipo de pero ajuste. se amenazan con paralizaciones, los gremios, los sindicatos de trabajadores amenazan con generar huelgas y reclamos si no existe un incremento. Bueno, los reclamos son de los que tienen trabajo. Yo diría que pasa con los que no tienen empleo. Si usted sube el salario en una condición donde las empresas no venden y han salido de personal, lo que va a pasar es que van a despedir más gente. O no van a contratar a nadie. ¿Y quiénes son los que se afectan con esto? Los desempleados, los informales. Entonces, hay que ser en ese sentido lo suficientemente, yo diría, objetivo para entender que no estamos en una coyuntura, en un momento, para pensar en ajustes salariales. Estamos en una coyuntura para ver cómo le damos trabajo a la gente, cómo le damos empleo a la gente. Esa debería ser la mayor preocupación que tenemos. Ministro, también hay quejas de los GATS. Todos los municipios se quejan de que el gobierno les debe plata. ¿Cómo vamos a cerrar el año? ¿Cómo procesar todos los pendientes por parte del gobierno central? A ver, la normativa vigente en materia de las transferencias, lo que se llama equidad territorial, la plata que se transfiere del presupuesto del Estado a los GATS, es algo que está normado en la ley, no es discreción del Ministerio de Finanzas. Hay una ley que dice, de los ingresos permanentes y de los ingresos no permanentes, 21% y 10%. ¿Para quiénes? GATS, es decir, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales. Si yo paso más plata de lo que está ahí, o menos plata, especulado, me voy preso. Así quisiera pasar, así tuviera la plata. Pero pero les está llegando o no les está llegando ese porcentaje. Les está llegando lo que corresponde a la ley. El problema es que como hemos pasado una crisis, tenemos algunos atrasos, obviamente, pero estamos trabajando en compensarles, no solamente con los atrasos, sino porque como cayeron los tributos, como explico, y cayó el ingreso petrolero, van a recibir menos. Pero no por culpa nuestra, pues. Nosotros en el Ministerio lo único que hacemos es canalizar los fondos del Estado, nada más. Y no podemos hacer, porque en derecho público es lo mismo, no hay cómo hacer nada que no sea expresamente lo que dice la ley. Yo así tuviera la plata, así me regalaran la plata, no puedo pasarle más plata. Como tampoco puedo quitarles la plata. Yo paso lo que está en la ley. Ahora, la ley es injusta, nosotros les colaboramos a buscar una alternativa de la ley. No les gusta la fórmula de asignación, nosotros les prestamos nuestro equipo técnico para buscar un cambio que consideren equitativo. Y esa fórmula no la pusimos nosotros tampoco, lo pusieron ellos. Entonces sí es un tema complicado, pero estamos ayudando en lo que podemos, devoluciones del IVA para que tengan más capacidad de recursos, estamos ayudándoles con créditos del BEDE, para que esa falta de liquidez se pueda reemplazar o atenuar, digamos, con créditos para que puedan salir con sus proyectos, con asesoría técnica para que mejoren la gestión municipal o la de la prefectura, de lo que sea. En todo eso estamos. Y sobre una base de caso por caso, a los que se ven más afectados, entramos de alguna manera para buscarles reemplazar. Es lo que estamos haciendo. O sea, no me pueden pedir que entregue más plata de la que existe. La plata es la que hay, no hay más.
Ya estamos viendo todas las gestiones que están realizando. Queremos agradecer al ministro de Finanzas y Economía, Mauricio Pozo. Con él hemos hablado sobre la situación, hemos hablado muy brevemente del tema multilaterales, estamos apegados a los acuerdos firmados, nos dice que hemos sobrecumplido una serie de temas, por lo tanto Ecuador va a tener liquidez en los próximos días, él dice entre hoy y mañana va a haber una serie de procesos para que el gobierno tenga cierta liquidez, pero al mismo tiempo nos pide a todos los ecuatorianos ser conscientes de una serie de temas. Quienes tenemos la suerte de tener empleo no podemos exigir alzas cuando hay miles de ecuatorianos sin tener trabajo. Así que hay que pensar en aquellos ecuatorianos, 7 de cada 10 que necesita trabajar. Por otra parte, también él está hablando de procesos, debe trabajarse en equipo con el Poder Legislativo. Hay leyes pendientes que son importantes para avanzar como país, avanzar en una reestructura del gasto público y también avanzar para que podamos tener mayor tranquilidad al futuro. Nuevamente, gracias al economista Mauricio Pozo y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.